Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación con Sollo, también con nuestro ejemplo de gastos personales. Hasta ahora hemos visto cómo podemos añadir nuevos gastos indicando la categoría, fecha, el concepto del ítem y también el gasto correspondiente a dicho ítem. Ahora bien, esta aplicación por el momento tiene un problema, y es que no guarda los datos, de forma que cada vez que salgamos de la aplicación o la volvamos a abrir nos tocará volver a introducir los gastos. Precisamente lo que haremos hoy será añadir persistencia de datos. ¿Cómo lo haremos? Generando en nuestro disco un archivo que se encargará de guardar precisamente los datos introducidos para recuperarlos posteriormente. Antes de empezar a ver cómo lo hemos implementado, tenemos que hacer unos pequeños cambios. El primero de ellos será, bajo la sección Build Settings, añadir el nombre que queremos dar a nuestra aplicación. Ves que cuando seleccionamos la plataforma de despliegue, en este caso MacOS, pues podemos añadir en la sección Mac Name el nombre que queremos dar a nuestra aplicación, así como definir la arquitectura con la que deseamos compilar la aplicación y también el identificador del bundle, que sabes que ha de ser único y en formato de DNS inverso. Una vez que hemos hecho esto, también nos vamos a encargar de indicar a la aplicación que se cierre automáticamente cuando se haya cerrado la última de las ventanas mostradas por la aplicación. En este caso, nuestra aplicación solo cuenta con una de las ventanas, de forma que sería interesante que se cerrase la aplicación, bien cuando utilizamos el atajo de teclado comando Q para salir de la aplicación, o bien cuando se pulse sobre el widget que cierra la ventana. Esto es algo que podemos hacer implementando el evento Open en el objeto aplicación y simplemente indicando o ajustando su propiedad Allow AutoKit con el valor True. Con esto conseguimos precisamente esto. Vamos a ejecutar la aplicación tal y como la tenemos hasta ahora para ver que efectivamente hemos de introducir los datos y luego nos encargaremos de ver cómo podemos hacer la persistencia de los mismos. Seleccionamos la categoría, la fecha, el concepto y a continuación el coste total. Introducimos un nuevo elemento dentro de la misma categoría, en este caso puede ser la sudadera. Vamos a darle un valor de 14,95, añadimos, seleccionamos en este caso una nueva categoría y también añadiremos una nueva categoría en el apartado Groceries y vemos que se añaden los elementos, se calcula el total y la próxima vez que tuviésemos que ejecutar la aplicación volveríamos a introducirlos. En este caso se ha implementado ya la persistencia de los datos, de forma que la próxima vez que ejecutemos la aplicación estos se volverán a cargar. También vamos a salir de la aplicación cerrando la ventana, de forma que, como ves, se entra en acción el Allow AutoKit y verás que se ha salido de la aplicación simplemente con cerrar la ventana abierta, la última de las ventanas abiertas. Ahora bien, vamos a ver cómo se ha añadido la persistencia de datos, que en este caso consiste simplemente en escribir un archivo en la ruta indicada de disco. Para ello hemos implementado bajo la ventana dos nuevos eventos, Close y Open. En Close vemos que simplemente se llama al método SaveData, mientras que en Open lo que se hace es crear un nuevo diccionario asignándolo a la propiedad CategorySizeExpenses del objeto aplicación, que, como recordarás de anteriores capítulos, es el encargado de contener nuestros gastos. Sabes que está definido como diccionario. Y a continuación se llama al método LoadData. Pues bien, lo primero, ¿cómo guardamos los datos? Para ello vamos a hacer uso de la clase FolderItem. La clase FolderItem es la que utilizaremos para acceder o referenciar, mejor dicho, a cualquier tipo de volumen, disco o archivo en nuestro equipo. Verás que contiene las propiedades, métodos, enumeraciones,
propiedades compartidas y métodos compartidos que nos permiten realizar todo tipo de operaciones trabajando con archivos. La que veremos en este caso principalmente será child para crear un nuevo archivo en la ruta indicada y también remove para eliminar el archivo de la ruta indicada. Así, por ejemplo, la variable f declarada como folder item se corresponde con, y aquí viene otro punto interesante, que es el módulo special folder junto con el método application data que nos dará acceso a la ruta predefinida en cada uno de los sistemas operativos soportados para guardar los archivos asociados con la ejecución de la aplicación. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en la documentación de Special Folder contamos con una serie de elementos predefinidos como son Apple Menu, Application Data, que es el que estamos utilizando aquí, Applications, etcétera, que nos viene como rutas o accesos prefijados para cada una de las rutas soportadas en cada uno de los sistemas operativos. Y a continuación utilizamos el método child pasándole como parámetro el nombre de la propia aplicación. Ahora bien, en Windows las aplicaciones tienen como nombre el sufijo .exe, en Mac .bundle, de forma que mediante el método endField que podemos aplicar a las strings nos quedamos solo con la parte izquierda. Si vemos que recibimos un objeto válido en la variable f y que éste existe, entonces lo eliminamos para volver a recrearlo. Y a continuación viene otra parte interesante, que es definir la variable tos como un objeto creado a partir de la clase TextOutputStream. La clase TextOutputStream nos permitirá obtener una referencia para guardar datos o flujos de datos en formato de texto. Para obtener este objeto válido, simplemente tenemos que invocar al evento open de la clase TextOutputStream pasando nuestra variable de folder item como parámetro. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos un array nombrado como keys, donde le asignaremos las claves, todas las claves contenidas en el diccionario de nuestra propiedad category size expenses. Es decir, en este caso, por ejemplo, utilizaríamos las claves clothes, también groceries y también la correspondiente a la mesa que hemos introducido como concepto. Y a continuación también creamos una variable llamada entries que será para guardar datos de tipo expense. ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, iteramos por cada una de las claves que hemos asignado a nuestro array keys y simplemente las vamos a escribir como una línea de texto en nuestro flujo de datos de salida de tipo texto. A continuación asignamos al array entries todos los contenidos correspondientes a dicha clave y volvemos a iterar por cada uno de los elementos contenidos en este array mediante también el bucle for each. Te recomiendo que revises el capítulo correspondiente a los bucles para ver todas las formas posibles de iterar elementos o crear bucles en nuestras aplicaciones. Una vez que tenemos en la variable expense item declarada como expense y que recibirá en cada una iteración el contenido de almacenado en entries, pues la vamos a escribir también como una línea de texto, pero en este caso simplemente vamos a guardar el concepto separado por el carácter tabulador, también la cantidad convertida de formato doble a string separada por tabulador y a continuación la fecha en su formato de string y correspondiente al formato SQL, lo cual nos permitirá posteriormente en la lectura volver a crear fechas a partir de dicho valor. Como ves, simple y sencillo. Entonces, este método, que es SaveData, lo que generaría sería un archivo como el que puedes ver aquí. Ves que se va escribiendo la clave, a continuación cada uno de los elementos separados por tabuladores correspondientes a dicha clave, nuevamente otra clave, los elementos correspondientes a dicha clave y así hasta recorrer todos los elementos bajo keys y todos los valores correspondientes a los valores asociados para dicha clave, que sería la segunda parte de la iteración. Este archivo que se guarda con el nombre de la aplicación, verás
que es el que está guardado dentro de la ruta Application Support en la librería de la carpeta del usuario y que tenemos aquí. Una vez que sabemos cómo guardar los datos, vamos a ver la operación inversa, que es cómo recuperarlos. Pues bien, en este caso volvemos a contar con la variable f de tipo folderItem apuntando al archivo con el nombre de la aplicación. Si el archivo es un objeto válido y existe, entonces a continuación vamos a hacer la operación opuesta a TextOutputStream, puesto que en este caso queremos leer los datos, y para ello lo que creamos es un objeto a partir de la clase TextInputStream. Definimos la variable de ese tipo y a continuación volvemos a utilizar el método open de la clase TextInputStream pasando nuestro variable de folderItem como parámetro. Ves que a continuación defino una serie de variables auxiliares que nos van a servir para recorrer cada una de las líneas del archivo. En este caso, para recorrer cada una de las líneas se utiliza el bucle do-loop-until, es decir, ejecuta todas las líneas de este bloque hasta que se cumpla esta condición. ¿Y la condición cuál es? Que la lectura en modo del flujo de texto creado mediante TextInputStream llegue al final del archivo. Lo que va a hacer es primero asociar o asignar a la variable buff la primera de las líneas que se lea. Queremos saber si la línea que se lee se corresponde a una clave o bien se corresponde a un gasto, y esto es lo que conseguimos mediante la siguiente comprobación. Sabemos que los gastos están separados los valores entre sí mediante el carácter tabulador, entonces para ello utilizamos el método indexOf, utilizando como el carácter de búsqueda que queremos hallar precisamente el correspondiente al valor tabulador. Si es igual a -1, significa que no se ha encontrado, no se haya dado ninguna coincidencia y por tanto será una clave. Con lo cual vamos a ver si los valores o el array items contiene valores, y en el caso de que el array items contenga valores, significará que ya tendremos que escribirlos al archivo. Algo que vamos a hacer asignando esta variable final items de tipo expense y recorrer el array de ítems para añadirlos a final items. A continuación vamos a asignar a la propiedad categorySizeExpense con el valor de la clave que se haya leído este array y vaciamos o limpiamos el array de ítems eliminando todos los elementos. Si no se trata de una línea de gastos, significa que se trata de una clave, con lo cual saltaríamos todas estas comprobaciones y simplemente nos limitaríamos a asignar el contenido de buff, que es decir, la línea que se ha leído, a la variable decay. Si por el contrario indexOf contiene el carácter tabulador, significa que no se trata de una clave, sino que se trata de un gasto, con lo cual pasaríamos a la parte del else, donde asignaríamos a class prop values, que ves que está definido aquí como un array de tipo string, pues precisamente dicha línea convertida a un array, algo que conseguimos mediante la función toArray, utilizando como separador nuevamente el tabulador. A partir de aquí sabemos que es el tipo fijo, contendría 3 valores este array de class prop values, con el índice 0 correspondiente al concepto, el índice 1 correspondiente a la cantidad y el índice 2 correspondiente a la fecha. Pues bien, esto es lo que hacemos aquí en partial value, asignamos como un doble lo que obtenemos como string en el índice 1 de class prop values. Total value sería el valor total de todos los gastos, con lo cual simplemente asignamos a la variable su contenido más el valor almacenado en partial value. Y a continuación vamos a crear una nueva instancia de gasto utilizando para ello el constructor, y como recordarás, el constructor de nuestro gasto espera recibir en este orden el ítem como string, es decir, el concepto, el valor de dicho concepto de tipo doble y a continuación la fecha en formato date. Nuevamente vamos a nuestro
método loadData y vemos que es lo que pasamos. En el índice 0 está el concepto, a continuación partial value, que es el gasto asociado a dicho concepto, y a continuación creamos un nuevo objeto de tipo datetime a partir de la cadena almacenada en el índice 2 del array class prop values. Luego simplemente tenemos que añadir esta información a nuestro listado para que aparezcan listadas dentro de la ventana de nuestra interfaz de usuario. Para ello utilizamos la función format, que como puedes ver en la documentación, espera que le pasemos un valor doble, así como un string indicando la especificación del formato que queremos aplicar y nos devolverá un string. Ves que se utiliza una serie de caracteres para indicar los diferentes tipos de formato que se pueden aplicar, y en este caso lo que indicamos son reservar 3 posiciones para los miles, 3 posiciones para las centenas, el separador de decimales y reservar 2 posiciones para los decimales. A continuación lo que hacemos es añadir a items precisamente la nueva instancia de gasto que se ha creado, y se continuará repitiendo esta operación hasta que se llegue al final del archivo. Una vez que se ha leído todo el archivo, simplemente queda asignar precisamente a cada una de los valores en TK los ítems asociados, así como asignar a la etiqueta total label el valor, nuevamente mediante formato, el valor total correspondiente a todos los gastos. Entonces, si en esta ocasión volvemos a ejecutar nuestra aplicación, vemos que estos datos se han cargado perfectamente añadiéndose al listado, y a partir de aquí podríamos introducir nuevos datos, nuevos conceptos para ropas, mobiliario, comida, viajes, etc., manteniendo la persistencia de dichos datos tanto al guardar la aplicación como a cargar la aplicación. Por ejemplo, vamos a incluir un nuevo gasto. En ítem salimos de la aplicación, vemos el archivo que se ha generado, lo abrimos y vemos que nuevamente se ha añadido el elemento que hemos añadido, en este caso en la segunda ejecución de la aplicación. Cuando volvemos a abrir la aplicación, se leerá dicho archivo y aparecen todos los conceptos en nuestro listado con el acumulado. Te recomiendo que revises el capítulo correspondiente a bucles, así como a clases, el uso de constructor en las clases. Y si bien esto mismo de persistencia de datos se puede hacer de múltiples formas, en este caso lo he preferido realizar ciñéndonos únicamente a lo que sabemos hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, mediante la introducción de la clase folderItem, que ya sabes que es la que tienes que utilizar siempre que quieras trabajar con archivos, así como las clases TextOutputStream para generar flujos de salida de escritura de datos en formato de texto y TextInputStream para hacer la operación inversa, es decir, leer datos de texto a partir de un flujo de datos de un archivo. Como de costumbre, espero que te haya resultado interesante. Te recomiendo que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en Instagram, que te suscribas al canal de YouTube para recibir notificaciones sobre la publicación de nuevos contenidos, y también te animo a que visites el fórum de Soyo en español para plantear tus dudas, tus consultas, ayudar a otros usuarios y por supuesto no dejes de visitar el blog de Soyo para estar atento a las noticias, a las novedades que afectan al ecosistema de desarrollo multiplataforma nativo con Soyo.